Sean bendecidos, estimados hermanos y amigos. Una vez más quiero compartir con ustedes una reflexión de la palabra del Señor, considerando todas las situaciones en que nosotros nos desenvolvemos día tras día. Es probable que alguno esté pasando un tiempo de dificultad, de conflicto, de temor, y necesita una palabra de Jesús, una palabra del Señor, para recibir la motivación para mantenerse en la lucha, en la batalla, y no claudicar y no volver atrás, sino considerar que la palabra del Señor dice que con el Señor Jesucristo somos más que vencedores en medio de muchas de las situaciones que nos embargan. Dice Mateo capítulo 5, versículo 4, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. En el Sermón del Monte el Señor comienza con las bienaventuranzas o con las bendiciones que provienen del reino de Dios para todos aquellos que son sus discípulos. Y una de estas bienaventuranzas o bendiciones tiene que ver con el consuelo que el Señor sabe dar a aquellos que están pasando momentos difíciles, momentos de angustia, de temor, ya sea emocional, físico, espiritual, económico, cualquiera sea el ámbito en el que el creyente se encuentre envuelto. El Señor dice, bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. La bendición o la bienaventuranza significa recibir el favor tangible e intangible de Dios. Dios no solo está preocupado en nuestra alma y nuestro espíritu. Dios no solo tiene la intención de ser un Dios de la religión, del culto, sino que la intención de Dios es ser el Dios del hombre integral, espíritu, alma y cuerpo. Él está preocupado y ocupado en nuestras necesidades. El Dios al cual nosotros servimos es el Dios de la compasión. Misericordioso y bueno es Jehová, dice el salmista. Y el Señor Jesús, cada vez que se enfrentó a las multitudes, o varias veces, más bien dicho, al observar a las multitudes, los evangelios expresan que el Señor tuvo compasión de ellos. En una oportunidad nos relatan los evangelios que el Señor, saliendo de la barca, se encontró con una gran multitud que había llegado hasta el lugar, y dice que el Señor vio a estas personas como ovejas que no tienen pastor. Por lo tanto, tuvo compasión de ellos. En otra oportunidad, el Señor tuvo compasión de ellos y sanó toda enfermedad y dolencia, y también les proveyó de alimento físico en la multiplicación de los panes y los peces. Es decir, el Dios al cual servimos, nuestro Dios es el Dios de la consolación, es Dios de toda consolación. Es el Dios que actúa también en nuestros problemas. Él no nos ha dejado abandonados o no se ha separado de nosotros para vivir en una burbuja o sin tener ningún tipo de relación con el hombre. Dios vive cercano al hombre, por tanto Él es Dios que actúa, que trabaja en medio de nuestros problemas. Dios es quien nos bendice a nosotros y nos llena de toda consolación, para que también a su vez nosotros podamos consolar a otros que están siendo atribulados. Tal como el apóstol Pablo escribe en 2 de Corintios capítulo 1, que hemos recibido consolación de parte de nuestro Dios, para que podamos también nosotros consolar a otros. Es decir, el Señor está preocupado de nuestra necesidad, pero se preocupa de la necesidad de otro a través de la consolación que nos ha dado a nosotros. Por lo tanto, podemos nosotros
claramente decir: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Debemos recordar siempre que el Señor está con nosotros. De hecho, el nombre profético que aparece en Isaías es Emanuel, y que luego Mateo lo escribe también en su Evangelio, es Dios con nosotros. Cuando Dios diseñó su plan, pensó en estar presente, en caminar con el hombre, el vivir en comunión estrecha con el hombre. Cuando nosotros hacemos nuestros planes y nuestros planes no nos funcionan, nos sentimos frustrados. Cuando nosotros vemos que aquellas cosas en las que hemos considerado que son importantes para nuestra vida se derrumban, entonces el corazón se quebranta, nos entristecemos. Pero la Biblia dice que el Señor vino para salvar a los de espíritu abatido, a los de corazón quebrantado, a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Por lo tanto, tenemos la esperanza y la convicción de que Dios estará con nosotros para consolarnos. Hay tres cosas que debemos recordar: que cuando nosotros estamos en medio del dolor, cuando nosotros estamos en medio de la tribulación o de la angustia, primero debemos saber que Dios nos entiende. Dios nos entiende. Él sabe por lo que estamos pasando. Por eso envió a su Hijo Jesucristo a vivir como uno de nosotros, para que pudiese entendernos y ser nuestro fiel sumo sacerdote y compasivo sumo sacerdote, el cual se compadece de nuestras debilidades, de nuestros temores, de nuestras angustias. Por lo tanto, Dios entiende por lo que estamos pasando. Segundo, debemos saber que Dios nos cuida. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7 dice: echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Cuidado, no es un Dios descuidado, no es un Dios distraído. El Dios al cual servimos es un Dios que tiene cuidado de nosotros. Tercero, debemos saber también que para poder ser consolados debemos soltar todo aquello que nos ata a la derrota, al temor, a la angustia. No debemos vivir en torno a la situación, sino que debemos vivir en torno a Cristo. No debemos reprimir nuestras emociones, sino más bien dejarlas en las manos del Señor. Debemos liberarnos de aquellas cosas que nos oprimen, echando toda nuestra ansiedad sobre el Señor Jesucristo. Finalmente, debemos entender que Dios es poderoso y que nosotros podemos confiar en Él. Dios es poderoso y Él tiene suficiencia para hacerse cargo de nuestros temores, de nuestras debilidades, aún de nuestros pecados. Por lo tanto, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, porque allí hallaremos oportuno socorro para nuestras necesidades. La paz de Jesús para cada uno de nosotros.